y obviamente por qué se produce, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la definición, la fisiopatología, la clasificación etiológica, las causas, vamos a ver un algoritmo del diagnóstico de amenorrea, vamos a hablar un poquito del tratamiento y obviamente tienen ahí la base de las fuentes de información. En cuanto a la definición, vamos a partir diciendo que la amenorrea como tal no es un síndrome, no es un diagnóstico, es una manifestación clínica, ¿no? De múltiples causas. Y como lo decía su compañera, podemos clasificarlo como una amenorrea primaria, como una amenorrea secundaria, como una amenorrea fisiológica. Yo les recomiendo, y solamente en calidad de recomendación, para que lo puedan tomar gentilmente, que presten atención, ya que es importante para mí saber que hice algo por ustedes de alguna manera, pidiéndoles su atención y puedan captar algo del tema. Van a tener, nos están pidiendo 10 preguntas de las ponencias y obviamente no sé cómo las van a distribuir en el examen. Y yo creo que absolutamente todas las preguntas del tema yo las saco de la presentación, no saco nada de lo que no esté en la presentación. Entonces puedan repasar y entender alguna cosita, y si no lo entienden, por favor díganmelo. No nos vamos a pasar de la media hora con esto, y un poquito participamos al final y le damos pase a la otra doctora o al doctor que venga en su tiempo. Bueno, la amenorrea primaria la vamos a definir según la aparición de los caracteres sexuales, porque amenorrea primaria significa que nunca menstruó, ¿no? Que esta paciente no menstruó. Pero es diferente si esta paciente va presentando caracteres sexuales. Puede obviamente no menstruar, pero puede presentar caracteres sexuales, ¿no? Entonces hablamos de una amenorrea primaria cuando hay una ausencia de esta menstruación o de la primera menstruación, que es la menarquia, a los 16 años, independientemente de los caracteres sexuales, ¿no? Independiente. O la ausencia de esta menarquia sobre los 14 años de edad, pero que haya un retraso en la aparición de estos caracteres sexuales. ¿Y qué nos dan los caracteres sexuales? A ver, ¿quién levanta la manito? ¿Qué es lo que nos da los caracteres sexuales a las mujeres? ¿Qué esteroide sexual? Estrógenos, ¿no? Los estrógenos, ¿no? Entonces algo está pasando para que no se dé esta manifestación, y obviamente ya lo vamos a ver en la fisiopatología. En cuanto a la amenorrea secundaria, significa que esta paciente tuvo ciclos regulares. ¿Y cuándo consideramos ciclos regulares? Una menstruación que tenga un régimen catamenial cada 28 días, con una diferencia de más o menos 7 días, ¿no? Más o menos 7 días, y que obviamente posterior a esto haya tenido una ausencia de la menstruación, ¿no? Mayor a 6 meses, o 3 ciclos que hayan sido 3 ciclos menstruales normales, que se haya ausentado esta menstruación. Por lo tanto, tenemos que diferenciar del retraso menstrual, ¿no? Entonces, si tenemos una paciente que menstrua normalmente y de pronto dejó de hacerlo, tenemos que indagar cuánto es la diferencia de la última menstruación para catalogarla si se encuentra en la amenorrea o solamente es un retraso menstrual. Y obviamente la amenorrea fisiológica, que se va a dar en condiciones de pubertad, en condiciones de embarazo, de puerperio, de lactancia y de menopausia, ¿no? Y también para eso tenemos que saber los puntos de corte. Hay pacientes que te van a decir, doctora, yo tuve una paciente que tenía 65 años de edad y me vino a la consulta indicando que aún menstruaba. Me dice, doctora, todos los meses yo menstruo. 65 años de edad. ¿Es o no es una menstruación? Punto de corte para la menopausia, 55 años. Quiere decir que lo que venga en adelante es un sangrado uterino anormal, motivo de estudio. No era una menstruación, era una cervicitis severa que se manifestaba con cierta ciclicidad, puesto que la paciente mantenía todavía actividad sexual, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar en qué momento también catalogamos estas etapas de vida para saber si la paciente está cursando con una amenorrea fisiológica o es otro cuadro. Para hablar de la fisiopatología de la amenorrea nos ubicamos en el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, genital. Entonces sabemos que a la mujer
incluso también en el varón, hay una activación de este eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, este eje ubicado en la base media del cerebro va a aportar a partir del hipotálamo, ¿no? Lo que es la hormona GnRH. Esta hormona GnRH va a través de sus neuronas especializadas, va a permitir la secreción por la hipófisis de las gonadotrofinas. Estas gonadotrofinas, que son la gonadotrofina, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, ambas que van a tener su actividad según el momento del ciclo menstrual. Ustedes pueden ver que en la primera etapa, hasta antes de la ovulación, es predominantemente la actividad de la folículo estimulante, ¿no? Tenemos un pico de la hormona luteinizante que le da el plus de maduración a aquel folículo dominante, y bueno, obviamente la siguiente etapa que viene a partir de los progestágenos, y finalmente estas dos gonadotrofinas van a estimular el ovario para que el ovario responda. ¿Y cuál es la respuesta del ovario hacia el estímulo de estas gonadotrofinas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo responde el ovario al estímulo de estas gonadotrofinas? ¿Qué produce? El óvulo. Ya, efectivamente el óvulo. Y el óvulo en su folículo-génesis lo que va a hacer es va a producir esteroides sexuales, ¿no? Entonces la respuesta del ovario va a ser los estrógenos y la progesterona. Y obviamente ahí ustedes pueden ver que estos estrógenos y la progesterona también van a permitir la maduración del óvulo. La progesterona se instalará en la segunda mitad del ciclo para permitir, en el caso de que hubiera obviamente una gestación, el sostenimiento del producto a partir del endometrio, y obviamente lo que ocurre en adelante, ¿no? Entonces tenemos todas las fases dentro del ciclo ovárico, dentro del ciclo endometrial, pero como respuesta al estímulo inicial que se da en el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, cuando hablamos de un eje, y obviamente el producto final que va a ocurrir cuando obviamente no haya esta fecundación, va a ser obviamente una menstruación, que también se va a dar por deprivación hormonal referente a los estrógenos y la progesterona, y que obviamente se va a canalizar a través de el aparato genital, ¿no? Entonces, si el eje falla a nivel de la hipófisis, no menstruamos. Si el eje falla a nivel del hipotálamo, no menstruamos. Del hipófisis no menstruamos. Si el eje falla a nivel de las gónadas, no menstruamos. Si falla a nivel del tracto genital, no menstruamos. Entonces, todo el camino en una falla va a ocasionar una menorrea, ¿no? Más o menos ahí podemos orientarnos hacia los siguientes términos que vamos a ver cuando hablamos de hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Entonces, si entiendo que es hipogonadismo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es la gónada femenina? Ovario. El ovario, ¿no? Entonces, algo está ocurriendo con el ovario. Y si digo hipogonadotrófico, ¿dónde está fallando? Puede fallar a nivel del hipotálamo, puede fallar a nivel del hipófisis, ¿no? Porque quienes se están alterando en la producción de gonadotrofinas es ahí, ¿no? Entonces, el ovario debe responder normalmente al estímulo natural en una concentración de gonadotrofinas. Para eso, el eje hipotálamo-hipófisis tiene una secreción pulsátil. Estas hormonas se liberan por pulsos lentos y pausados, ¿no? Entonces, imagínense una vía endovenosa, ustedes están regulando y eso tiene que ser lento y pausado. Hay disfunciones hormonales, por ejemplo, como en el ovario poliquístico, que hay impulsos rápidos y acelerados. Es como que soltaras la vía endovenosa y te caen las gonadotrofinas a doquier, y obviamente hay una alteración hormonal. Entonces, comprendiendo el eje hipotálamo-hipófisis, podemos comprender la génesis de todos estos problemas en adelante. Si hablamos de un hipogonadismo hipogonadotrófico, significa que hay bajo nivel de gonadotrofinas, ¿no? Si hablamos de un hipogonadismo hipergonadotrófico, significa que, ¿cómo están las gonadotrofinas? Aumentadas, ¿no? ¿Y por qué pueden aumentar las gonadotrofinas? Por el activismo.
El ovario es el trabajador. Las gonadotrofinas son el pago. Bueno, te pago tanto y tú vas a trabajar con este pago. Cumple su función. Cuando el ovario empieza a fallar, cuando el ovario no quiere trabajar, las gonadotrofinas empiezan a aumentar, ¿no? Te doy un poquito más para que funciones y empiezan a aumentar. Entonces quiere decir, ¿dónde no hay respuesta? En el ovario, ¿no? Por eso están aumentando las gonadotrofinas. Entonces yo creo que si nos ubicamos en eso, vamos a comprender lo que viene en adelante. En adelante voy a simplemente mencionar, porque la intención de esta presentación no es tanto hablar de un síndrome de Kallmann, no hablar de un síndrome de de un Prader-Willi, de cromosomopatías que sí están en una amenorrea primaria, son la mayor parte de causas. Pero sí es que ustedes entiendan por qué ocurre la amenorrea. Que para ustedes no sea, a ver, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en un hipogonadismo hipergonadotrófico? Hipergonadotrófico. ¿Aumenta el LH-FSH o baja el LH-FSH? A ver, tiene la pregunta del examen ahí. Hipogonadismo hipergonadotrófico. Ítem A, aumenta el LH-FSH. Ítem B, baja el LH-FSH. A ver, los que dicen que aumenta, levanten la mano, que aumentan las gonadotrofinas. A ver, otra vez, hipogonadismo hipergonadotrófico. ¿Aumentan las gonadotrofinas o bajan? Aumentan. Y se dieron cuenta que es fácil si nos ubicamos en esto, ¿no? Se dieron cuenta. Entonces, cuando les ponga esa pregunta en el examen, todos los que han estado atentos, sé que van a responder correctamente. Obviamente que en los ítems siguientes, el C, el D y el E, les voy a poner algunas cositas como para que se confundan. Pero si ustedes están seguros y me han escuchado claramente, no se van a equivocar y van a decirme gracias, doctora, porque nos dio la pregunta del examen. Ya, muy bien. Claro, claro como el agua. Ya, perfecto. Entonces las clasificaciones son múltiples, ¿no? Podemos ubicarnos en la topografía y podemos, la Sociedad Española de Ginecobstetricia, por ejemplo, habla de la topografía y ubica el origen, ¿no? Como habíamos visto, si es central, ¿dónde estamos ubicándonos? Hipotálamo, hipófisis, ¿no? Si es periférico, ovárico, uterino, ¿no? Alteración del tracto genital inferior. Si es disendocrino, cuando hablamos de la palabra dis, en medicina, en ginecología, estamos hablando de una alteración, de una disfunción. Si hablamos de una amenorrea disendocrina, podemos hablar de otras disfunciones hormonales que podrían condicionar amenorrea. Por ejemplo, patología tiroidea, por ejemplo, patología de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, no es muy difícil ubicarnos en la topografía. También hay una clasificación endocrina según la respuesta de las gonadotrofinas, ¿no? Igual, ya sabemos cómo es la respuesta de las gonadotrofinas. Si hay una normorrespuesta, ¿quién debe responder? El ovario. ¿Ves? Ustedes se dan cuenta, ya ustedes ahorita han captado al 100% todo. Quien responde es el ovario. Normogonadotróficas, hipergonadotróficas, hipogonadotróficas. Cuando hablamos, todo esto hace referencia a dónde. Si el ovario responde, las gonadotrofinas, ¿dónde se secretan? Hipotálamo, hipófisis. Quiere decir que estamos hablando de las gonadotrofinas, ¿no? Hipergonadotrófica, mucha gonadotrofina. Hipogonadotrófica, poca gonadotrofina. Ya está. También puede ser afectado por los niveles de prolactina, ¿no? Y podemos hablar de amenorreas que surjan a partir de trastornos por una hiperprolactinemia o incluso en normoprolactinemia o por niveles estrogénicos. Y si hablamos de niveles estrogénicos, hablamos que la retroalimentación del ovario, o sea, el ovario va a decir, ojo, yo estoy produciendo mi estrógeno, ojo, estoy produciendo mis hormonas, no necesitas darme más ni menos. Yo estoy trabajando adecuadamente. Entonces, cuando hablamos de niveles estrogénicos, hablamos de la respuesta ovárica. Cuando una mujer no ovula, ¿cómo están sus estrógenos? ¿Altos, bajos, normales
cuando una mujer no ovula? Bajo, se depresiona, ¿no? Porque habíamos dicho que la respuesta ovárica que se da a partir de la ovulación, este óvulo en lo que va creciendo va produciendo estrógeno. Y si obviamente no ovula, obviamente hay un hipoestrogenismo probablemente. Entonces, este hipoestrogenismo va a condicionar a una retroalimentación al eje central, ¿no? Y el eje central va a decir, algo está fallando, tengo que aumentar para que trabaje mi ovario, ¿no? Entonces, normoestrogénicas, hiperestrogénicas. De igual manera, en 1974 la Organización Mundial de Salud también hace su clasificación localizándola en grupos, ¿no? Desde un grupo 1 hasta un grupo 7, y ustedes pueden ver que trabaja los primeros 3 grupos según la localización del eje, desde la parte más alta, que es el hipotálamo hipófisis, el grupo 2, cuando de pronto yo les ponga, a ver, amenorreas según la clasificación de OMS del grupo 2, si estamos hablando, dense cuenta que esta clasificación es muy sencilla, porque va a trabajar el eje. Primero, hipotálamo hipófisis. Segundo, la primera es un fallo, la segunda es solamente una disfunción. Cuando hablamos de fallo significa anulación. Cuando hablamos de disfunción, hablamos probablemente de esa vía que habíamos dicho que tenía que ser lenta, pausada y que se convirtió acelerada, rápida, ¿no? Es una alteración en la función de la secreción. Y el grupo 3, obviamente un fallo gonadal. En el grupo 2, por ejemplo, ubicamos ahí el ovario poliquístico, ¿no? Entonces, hasta ahí los 3 primeros ejes. En el grupo 4 la alteración del tracto genital. A partir del grupo 5 ya lo asocia adicionalmente a otros problemas hormonales como la hiperprolactinemia, la hiperprolactinemia funcional y algunos otros tumores hipotálamo hipofisarios que no sean de tipo hiperprolactinémico. Pero normalmente lo que yo pregunto en el examen son los primeros grupos y el que está asociado a ovario poliquístico. O sea, más buena gente no puedo ser. Entonces, vamos a ubicarnos un poquito en las amenorreas ya de origen hipotalámico, ¿no? Según la clasificación, haciendo todo, vamos a decir, un conjunto de las clasificaciones, vamos a hablar de aquel hipogonadismo hipogonadotrófico. Hipogonadismo hipogonadotrófico. Y abajo vamos a ubicar, ahí tienen claramente, una alteración congénita o adquirida a nivel sistema productor de GnRH en el hipotálamo. Si hablamos de hipogonadotrófico, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo están las gonadotrofinas? Bajas, ¿no? Hipogonadismo. Si las gonadotrofinas no estimulan al ovario, el ovario va a tender a ser una gónada pequeñita, ¿no? Va a tener ausencia en su función, ¿no? Entonces, acá podemos ubicar a alteraciones congénitas en el propio desarrollo neuronal, alteraciones destructivas del área hipotalámica, alteraciones funcionales y también amenorrea de origen farmacológico, que haya sido estos fármacos que pueden estimular el déficit de producción a nivel del eje hipotálamo, hipófisis. El 0.1% de estas amenorreas son de tipo congénito, sin embargo, dentro del grupo son las más frecuentes, ¿no? Entonces tenemos acá que tenemos al síndrome de Kallmann, y en el síndrome de Kallmann, por ejemplo, hay este grupo de neuronas que deberían secretar GnRH, no migran adecuadamente, se quedan cerca del bulbo olfatorio, por lo tanto no hay estímulo hacia la hipófisis y por lo tanto no hay secreción de las gonadotrofinas, ¿no? Por lo tanto, estos pacientes cursan también con anosmia. El síndrome de Laurens-Moon-Peart. Pacientes que igualmente tienen una alteración a nivel del hipotálamo y que, bueno, entre todas sus características fenotípicas, por esta alteración a nivel de las gónadas, porque no hay estímulo, van a cursar con obesidad, con retardo mental, polidactilia, retinitis pigmentaria, hipogonadismo, y el hipogonadismo se va a manifestar en genitales infantiles, ¿no? No va a haber un adecuado desarrollo de los genitales. Otro síndrome Prader-Willi, estos son solamente algunos representantes porque realmente la lista es bastante amplia.
también un síndrome de distrofia hipogenital con tendencia a diabetes, y todos estos tienen que ver con alteración neurológica a nivel de estas células que en el hipotálamo deberían secretar la GnRH hacia la hipófisis. Síndrome de Babinski-Froelich también es un síndrome adiposo genital con obesidad hipotalámica y con hipogonadismo. Adicionalmente puede cursar con un tumor hipotálamo-hipófisis. Entonces ustedes pueden ver un poquito acá las características fenotípicas. No hay adecuado desarrollo en este caso, no hay esta producción de los esteroides sexuales, y por lo tanto las manifestaciones en las pacientes son pues de características fenotípicas infantiles: talla corta, obesidad en Prader-Willi, genitales infantiles, mala distribución del tejido graso. Y en el caso de la anorexia nerviosa, que también puede cursar con esta patología, tiene que ver por un tema de las beta endorfinas que van a trabajar aceleradamente y van a cursar con una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis, produciendo obviamente alteraciones en la distribución del tejido graso y falla de ciclos ovulatorios. Por lo tanto, la paciente no desarrolla adecuadamente, Las pacientes que están también con ejercicio de alto rendimiento, con cursos de estrés, también pueden cursar con este tipo de amenorreas. También alteraciones destructivas del área hipotalámica que pueden afectar el núcleo arcuato, o las vías aferentes, que van a alterar la secreción pulsátil de la GnRH. Puede ser de tipo primario, secundario, dependiendo. Puede haber tumores del sistema nervioso central, por enfermedades destructivas, por procesos infecciosos, traumatismos y radiación, todo lo que altere el eje hipotálamo-hipófisis. También podemos cursar con disminución en los niveles de gonadotrofinas por estrés como causa adquirida, una de las más frecuentes. Sin embargo, se dice que cada mujer tolera de forma diferente al estrés, por eso no todas experimentan cursos de amenorrea. Que va a inhibir la secreción hipofisiaria de las gonadotrofinas por pérdida de peso, por ejercicio excesivo, ya les había dicho, pacientes que tienen o personas que hacen ejercicio de alto rendimiento, por anorexia nerviosa, que tiene que ver con la pérdida de peso, estrés, hiperactividad física, y la pseudociesis, que puede ser pues una condición de tipo psicógena donde la paciente experimenta un embarazo de tipo psicógeno, Algunos fármacos, como los derivados fenotiazídicos, el haloperidol, alfa-metildopa, morfina, bloqueadores H2, pueden estimular a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, y obviamente disminuir los niveles de las gonadotrofinas y producir esta alteración también asociada a amenorrea. Ya si nos ubicamos en la hipófisis como tal, la disminución de los niveles de las gonadotrofinas, FSH y LH, va a marcar la pauta a partir de su alteración, su disminución. Y habíamos dicho que puede verse anuladas, como también puede haber una disfunción. Por ejemplo, cuando hay una inversión de estas dos gonadotrofinas en el ovario poliquístico, Entonces es una disfunción hormonal. ¿Qué grupo de OMS era? 2. Se les quedó, excelente. Tienen una capacidad de aprendizaje bárbara, chicos. Excelente. En el caso de un síndrome de silla turca vacía, donde haya la ocupación de este espacio por líquido cefalorraquídeo, por una herniación que se puede dar a nivel del espacio subaracnoideo, por necrosis, a partir de una isquemia, y bueno, en pacientes obesas, multíparas, hipertensas se puede dar este fenómeno, se puede preceder por cefalea, acúfenos, alteraciones visuales, menstruales, amenorrea, y obviamente pueden experimentar cuadros de amenorrea secundaria y asociado a galactorrea, por la disfunción hormonal.
Acá tenemos algunas patologías asociadas que afectan la hipófisis, ¿no? Cuando, por ejemplo, podemos hablar de una necrosis de este lóbulo anterior de la hipófisis postparto, donde va a haber un infarto de la hipófisis a partir de una hemorragia obstétrica, ¿no? Entonces, cuando se ubican en un caso clínico, una paciente que ha tenido un evento de parto, o sea, parto, cesárea, donde había una pérdida hemorrágica, podemos tener una necrosis de la hipófisis. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Sheehan, ¿no? Síndrome de Sheehan. Obviamente va a cursar en adelante con agalactia, con amenorrea secundaria, con atrofia genital, dependiendo, puede ser progresiva e hipofunción de las glándulas endocrinas. Otro evento también por esta hemorragia va a ser la propia necrosis, que se va a denominar apoplejía hipofisiaria, donde no hay función de la hipófisis, ¿no? También puede ser por una tumoración, como los adenomas hipofisarios. Otros tumores son muy frecuentes, los prolactinomas, los adenomas. Ustedes, bueno, en ginecología van a ver que hay muchas pacientes que hacen seguimiento de este tipo de patologías, ¿no? Que son tumores que comprimen, que pueden producir isquemia de la hipófisis, pueden secretar hormonas, en el caso de los prolactinomas, que es la prolactina, por eso es que hay que dosar los valores de prolactina. Normalmente, esto de la hiperprolactinemia tiene ciertos valores basales, ¿no? Si hablamos de unas 50 unidades internacionales, de 50 para menos, normalmente suele ser de tipo fisiológico, asociado a algún evento, incluso medicamentos. De 100 para arriba, normalmente tiene que ver con la glándula. Entonces podemos también tener una idea pidiendo los exámenes que vamos a ver según los algoritmos y la necesidad de solicitarlos. Y si ya nos ubicamos en las gónadas, en los ovarios, vamos a hablar pues de las amenorreas de origen ovárico, ¿no? Y acá hablamos de la disgenesia gonadal. ¿Y qué es la disgenesia gonadal? ¿Qué es la disgenesia gonadal? Las gónadas en la vida intrauterina, ¿no? Cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, se van a formar, obviamente va a haber una foliculogénesis a nivel de los ovocitos primordiales, que van a experimentar una atresia natural. Vamos a tener más o menos 7 millones hacia las 20 semanas y se van a hacer con cerca de 1 millón. Pero ¿qué sucede? En este tipo de patologías, en el ovario, lo que va a pasar es de que la atresia es muy acelerada, y prácticamente no hay formación ovárica. En lugar de la formación ovárica, lo que se va a dar es una cintilla fibrosa. Y si no hay formación ovárica, probablemente no haya respuesta del ovario, no hay esteroides sexuales, ¿no? A eso se llama disgenesia gonadal. Y también se puede dar en el caso de los varones, ¿no? Normalmente el ovario, como dice acá, es reemplazado por cintillas fibrosas, no existen folículos, van a haber genitales externos infantiles, no hay hormonas sexuales, no hay retroalimentación negativa sobre la hipófisis y obviamente es una de las causas más frecuentes de amenorrea primaria. Generalmente la disgenesia gonadal pura es la más frecuente, que es en casos de cariotipos normales, 46XX, 46XY, ¿no? Y no hay manifestación fenotípica porque precisamente no hay producción de esteroides, ¿no? Cuando por ejemplo en el varón no se expresa el factor Y porque no hay producción de testosterona, ese varón, por ejemplo, probablemente va a experimentar ciertos cambios en los genitales externos, no se va a manifestar, incluso puede manifestarse con cierto grado de feminismo. Pero también hay alteraciones a partir de patrones cromosómicos mosaicos. El mosaicismo es como que una mezcla de todos estos cromosomas en sus regiones alélicas, ¿no? Entonces podemos hablar de uno de los representantes en este tipo de patologías, que es el síndrome de Turner,
¿no? Con este tipo de cariotipos. Hay baja estatura, infantilismo sexual, malformaciones extragenitales, con toda la connotación clínica que ustedes pueden ver, ¿no? Pterygium coli, cubitus valgus, micrognathia, alteraciones renales, cardíacas. Hay niveles de estradiol muy bajos y gonadotrofinas elevadas. Que habíamos dicho, los ovarios prácticamente son cintillas, no generan esteroides. Y bueno, las amenorreas de origen uterino, porque no va a haber la fuente de salida, ¿no? del tracto genital inferior. ¿Qué es el síndrome de Asherman? Los legrados constantes que van a alterar la capa basal endometrial pueden lesionar, obviamente, y producir una necrosis de esta capa basal, pueden producir adherencias, y obviamente, dependiendo del tratamiento, también pueden recuperar el periodo menstrual, como cursar con periodos de amenorrea permanentes, ¿no? El himen imperforado, el tabique vaginal transverso, la agenesia vaginal, la fusión labial van a estar en este grupo de alteraciones que van a impedir, obviamente, la salida del flujo menstrual. Y en todo esto es importante, como ustedes lo han visto, el diagnóstico, ¿no? Primeramente la anamnesis. Cómo ha cursado este paciente, si tuvo ciclos, si no tuvo ciclos, si nunca menstruó, la edad del paciente, si toma medicamentos, si hace ejercicios, si cursa periodos de estrés, si ha tenido antecedentes de patología hipotalámica, también congénitos, hereditarios, todo lo que tenga que ver con los antecedentes. Es una cuidadosa anamnesis. Los antecedentes familiares también son importantes. Si ha tenido enfermedades crónicas. Hay que ver en el examen físico el fenotipo, los índices antropométricos, el estadio de Turner. En el caso clínico anterior creo que han desarrollado un poco de esto, ya lo están conociendo. Si hay signos de androgenización, cómo está la exploración neurológica, cómo está el examen pélvico. Entonces, para diagnosticar pedimos una batería de perfil hormonal, todo lo que tenga que ver con las gonadotrofinas, con las hormonas que se vierten en la hipófisis. Adicionalmente podemos pedir TSH, prolactina, los esteroides sexuales, estrógeno, progesterona. Se puede complementar con una tomografía, con una resonancia, es necesario el cariotipo, es muy importante en casos de amenorrea primaria solicitar cariotipo. De ser necesario por antecedentes, por legrado, histeroscopía, histerosalpingografía, ecografía pélvica, rayos X, todos estos son necesarios, ¿no? Y podemos, bueno, en un resumen, pedir los valores fundamentalmente en casos de amenorrea secundaria: prolactina, TSH, no se olviden, prolactina, TSH, estrógenos, progesterona, gonadotrofinas hipofisarias, y dependiendo, hacer una prueba de deprivación con progesterona. Se le da un curso de progestágenos a la paciente, que obviamente estamos hablando de amenorrea secundaria. En 5 días de haber recibido el curso, se le depriva y se verifica si esta paciente experimenta menstruación. Quiere decir que hay respuesta a nivel del eje, ¿no? El tratamiento, como bien lo dice ahí, tratar la causa de fondo. Tratamos la patología de fondo, ¿no? Y finalmente, bueno, tienen acá un algoritmo de diagnóstico de amenorrea. En los puntos, el primer punto, obviamente, dependiendo de la edad de la paciente, descartamos una causa fisiológica, como si es una paciente en edad reproductiva. En un caso de amenorrea secundaria, descartamos embarazo. Hacemos cuidadosamente una historia clínica, la exploración, valoramos los estrógenos y obviamente vemos la respuesta a esta valoración estrogénica con el moco cervical, dependiendo de la mucosa. Podemos dar un curso de progestágenos, como les había dicho, para hacer una prueba de deprivación hormonal. Dependiendo, suspendemos. Si hay menstruación, quiere decir que hay estrógenos. Obviamente también descartar síndrome de ovario poliquístico, otros tumores que estén generando ese tipo de amenorrea. Si no hay menstruación, medimos la prolactina, ¿no? Adicionalmente, las gonadotrofinas. Si estas están elevadas, podemos hablar de una insuficiencia ovárica, podemos hablar de alteraciones a nivel de la corteza suprarrenal, o podemos hablar de una menopausia prematura. ¿Y cuándo se dice menopausia prematura? 30 a 40 años de edad, ¿no? Que obviamente cursan con una ausencia de menstruación y con un valor de FSH más de
40 miliunidades, ¿no? Entonces, si están las gonadotrofinas descendidas, damos estrógenos, damos progesterona, dependiendo, hacemos esta prueba clínica con los anticonceptivos, suspendemos en menstruación, podemos identificar o descartar una patología central y si no hay menstruación, valorar una patología anatómica. Bueno, todos los que tienen acceso al curso virtual y si han visto ya la respuesta, ustedes la han visto, ¿no? Mujer de 26 años, va a consulta externa por presentar ausencia de menstruación los últimos 3 meses, no refiere síntomas asociados, en sus antecedentes menciona gesta 2 para 0020, habiendo sido sometida al legrado uterino en 2 oportunidades que cursó con aborto. Realizó test de embarazo con resultado negativo. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Levanten la mano Asherman. Levanten la mano Shihan. Hay un buen grupo que no levanta la mano. No sé si han prestado atención, chicos, pero bueno, ahí está la respuesta ya. Asherman, ya no se olviden. ¿Qué era Shihan? Es postparto. Postparto, ¿no? Muy bien. ¿Qué es esto? Inmunoperforado. ¿Qué es esto? A ver, al bonito que está ahí volteando, que hace un rato también lo vi con el celular. ¿Qué es esto? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es? Prolapso. Un himen imperforado. ¿Ya? Un himen imperforado, una alteración en el tracto de salida